Bueno, jóvenes, vamos a comenzar entonces la temática de hoy. En el curso que ofrece Carmen, ¿verdad? En el programa de estudios de los fundamentos del espiritismo, Carmen trajo a colación el tema del modelo TERPES. El modelo TERPES es el modelo de terapia psicoespiritual que se usa en terapia psicoespiritual y sanación que se usa en INESIP para ayudar a aquellas personas que piden los servicios o solicitan los servicios de terapia en INESIP. Esto incluye pues ayuda mediúmnica en caso que sea necesario, terapia hipnótica y terapia psicológica, que son los tres componentes que nosotros usamos de integración, más las prácticas de sanación que incluyen magnetismo, pueden incluir sanación pránica y otras formas de terapia corporal. Esos programas, esos servicios se arreglan en la medida de las necesidades particulares. No todo el mundo se le dan todos los servicios, porque si usted no necesita pues terapia magnética, pues no hay que dar terapia magnética, o si no se entiende que necesite terapia psicológica, pues tampoco se da. Esos son los servicios que nosotros incluimos y están integrados dentro de un modelo que es el programa de terapia psicoespiritual y sanación. Como parte de esos programas, y eso fue lo que explicó Carmen, pues también hay estos cursos que se ofrecen aquí en INESI sobre mediunidad, desarrollo mediúmnico, el curso de sanación que da Dolly y el componente de sanación a nivel de ejercicios corporales y otras cosas que da Julio, que son a base de yoga y otras técnicas también de ese tipo de ejercicios. Y claro, y usamos, como decimos, pues los otros ejercicios de terapia magnética que mencionamos. Tenemos un psicólogo también a bordo que ofrecemos servicios de ayuda según las necesidades y según la disponibilidad de nuestro amigo, el doctor Alejandro Lebrón Algorri, que es la persona que presta los servicios en psicología. Así que esos son el equipo que forma las personas que componen el equipo terapéutico de INESI. Ahora, para llegar a ese programa, para entrar a ese programa, aparte de las clases que ustedes las toman aquí, y que eso pues las van integrando cada uno según pues su propio interés y según su comprensión, en las partes que da el compañero Edgardo Pagán Anes, que da la parte de desarrollo mediúmnico, desarrollo de capacidades psíquicas, que se discuten esos aspectos. Esos aspectos pues no se pueden hacer a través de aquí del chat, a través del chat ni a través ni del Zoom, porque pues implican unas situaciones de privacidad y de atención a las personas. Y nosotros tenemos ese programa que es presencial, es vinculado y es privado cuando se da el proceso terapéutico, excepto las personas que están en el grupo de ayuda. Dado que hoy vamos a tener un conversatorio y además, pues voy a traer la entrevista que se usa para que la conozcan las personas que no han pasado por esa experiencia aquí, pues entonces podemos conversar y compartir, y como yo les dije al principio antes, pues si hay algunas ideas que ustedes sugieren, pues yo gustosamente pues las voy a anotar. Le voy a pedir a mis compañeras, mis compañeras monitoras, Carmen Romeo y Carmen Ivette Concepción, que me anoten también aquellas sugerencias e ideas que tengan, porque yo no voy a estar pudiendo hacer todas las notas y a la vez hablando y manejando el formulario de entrevista. Así que voy a pedir esa ayuda para que pues las ideas de ustedes pues se recojan y yo las pueda tener. Estamos. Así que voy a pedir esa colaboración en ese sentido. ¿Alguien dijo algo? Bueno,
No, fue alguien que entró y apagó el audio rapidito. Y apagó el audio. Bien, muy bien, pues gracias. Asegúrense de que mantengan cerrados los equipos de audio para evitar el sonido y la retroalimentación del sonido que crea un disturbio de todas formas, y que a veces cuando uno habla, pues después se le olvida cerrarlo. y Beth nos ayuda a cerrarlos también, y Correo Orlando también, no sé, los dos tienen acceso a cerrarlo, pero que sea usted también la persona que esté consciente de eso, porque después tiene que abrirlo cuando va a hablar, perdón. Bueno, la entrevista es el primer paso que una persona hace antes de entrar al programa de terapia psicoespiritual en INESI. Y esa entrevista pues tiene un formulario. Muchos de ustedes que han ido, quizás las personas que han buscado servicios de psicólogos o de médicos, saben que cuando llegan al consultorio pues hay que llenar toda una serie de papelerías, y donde da la información sobre la condición que sufre, y les hacen varias preguntas de usted: dirección, edad, la queja o el problema que tienen, si ha sufrido problemas médicos, psicológicos, si ha sido intervenido en una operación. Nosotros muchas de esas cosas no las preguntamos porque no aplican necesariamente, aunque si usted tiene alguna condición de salud, sí se pregunta en la entrevista que mencione aquellas condiciones de salud que usted tiene, para tener un conocimiento general de cuál es el marco salubrista de la persona que recibe los servicios. Pero las preguntas de estas van dirigidas directamente a la necesidad de la persona. Ahora, esto, cuando nosotros en INESI le decimos los detalles que se requieren para recibir los servicios, muchas personas se dicen, pero ¿y cómo es eso? Si nosotros vamos al centro de Doña María o vamos a la escuela espírita de la cátedra de Emilio Castelar, y allá no nos hacen nada de eso. Y yo digo, bueno, pues cada escuela y cada grupo tiene su mecanismo y tiene sus servicios que ofrece, pero INESI pues tiene estos servicios y ofrece estos servicios y tiene estos requisitos. Y claro, cuando uno dice servicios psicomediúmnicos, ya la palabra psicomediúmnico pues trae una carga o da una información que incluye la parte psicológica y incluye la parte mediúmnica. Y por lo tanto, pues ya les deja dicho de entrada que INESI no solamente da servicios de entrevistas mediúmnicas o audiencias para escuchar lo que digan entidades espirituales a través de un medium, ya sea porque psíquicamente lo captan o mediúmnicamente viene una entidad espiritual y habla, sino que se ofrece el servicio, como dije antes, de psicología, de terapia, de sanación en otros órdenes que no son los que necesariamente se ofrecen en otras instituciones. O sea que INESI integra distintos servicios. ¿Está eso claro? Integra distintos servicios. Y si tuviéramos médicos, quizás podríamos incluir un médico para que le haga un chequeo general a la persona y le diga, pues mire, usted tiene esa condición y usted debe visitar. Y podríamos tenerlo en la medida que tuviéramos servicio. Por ejemplo, en Colonia Jaime tienen una unidad de servicios médicos de urgencia o primario, donde hay una enfermera que presta servicios a las gentes que viven en Colonia Jaime y los trabajadores que están allí. Y si surge una herida momentánea o un problema médico, pues le hacen un servicio de primera ayuda, y si es necesario, entonces se envía a un hospital cercano a la Colonia Jaime. Eso lo tiene Colonia Jaime, porque tiene allí alrededor de X número de personas que viven allí, que comparten, niños, ancianos y personas y trabajadores que están trabajando en la finca y que pueden sufrir un percance momentáneo. Así que Colonia Jaime, que es una institución montada, organizada y fundamentada también en la filosofía espírita, en este caso de la MQ, pues tiene unos servicios que los ofrece, y tiene un salón de servicios médicos primarios donde se ofrecen ciertas ayudas. ¿Me están entendiendo?
Y si tuviéramos también a cargo un hospital, porque en Brasil hay instituciones espíritas que tienen hospitales completamente y tienen instituciones médicas. El que en nuestros países no se hayan desarrollado a este nivel no quiere decir que no puedan existir. En Estados Unidos existe una asociación médica espírita, en Estados Unidos. Eso se lo informo para las personas que a veces pues no conocen cómo está organizado en algunos países. Y llevan a cabo conferencias y todas esas anuales sobre de distintos temas, como parte de los ofrecimientos que están. Muchas personas no saben eso. Pero Brasil tiene hospitales y tiene escuelas y tiene otras facilidades que las corren como parte de los servicios que ofrecen. Y me imagino que en la medida en que se vayan desarrollando instituciones de distintas formas, pues también los tengan. Eso lo tienen algunas religiones. Tienen servicios médicos, servicios de hospitales, servicios de escuelas y hasta de universidades. Nosotros podríamos decir que estamos subdesarrollados en ese componente. Estamos subdesarrollados en esos componentes en general. Pero que todo esto se podría entender. Así que Inés tiene un programa que es más amplio que simplemente ir a escuchar espíritus en o videncia psíquica en una sesión mediúmnica o psíquica en una escuela. Eso es parte de, pero no es el todo. No sé si en este instante, pues Carmen y nuestra amiga Ivette, pues que estén pendientes, ya ustedes saben eso de las preguntas o dudas o intervenciones, porque prefiero que se hagan las preguntas en la medida que sea posible rápidamente para poder clarificar dudas o cuestiones que surjan en la mente de las personas para que haya una comprensión rápida de lo que estamos hablando, de lo que estamos analizando y que tratando de explicar. ¿Estamos claros? Pregunta. Dígame. Pregunta. Y como es un equipo interdisciplinario, como dices, ¿quién hace la entrevista del grupo o si la entrevista se hace con el grupo? En este momento la entrevista la hago yo. Y yo le doy, y ahora durante el año de la pandemia, se le envía por correo electrónico a la persona la imprime, la llena y viene donde mí y yo la entrevisto. En años anteriores, antes de la pandemia, yo tenía una persona, generalmente un medium, que me acompañaba a mí en esa entrevista para ya tener una visión, y distintas personas cumplieron esa función conmigo. Estaban conmigo y la entrevista se hacía conmigo y otra persona que generalmente era una persona medium. De hecho, era siempre una persona que era medium. Y que esa persona entonces, mientras estaba dando la entrevista, pues hacía preguntas y compartía algunas ideas con la persona, y luego conmigo y con la persona decidíamos cuál era la vía a seguir de atención a esa persona en particular. Así que eso ha sido en el desarrollo anterior, y según las circunstancias que se han ido dando por ahora en la pandemia, pues hemos tenido que hacer algunos cambios en ese proceso. Y claro, la reunión mediúmnica, esa se da, y 2 reuniones mediúmnicas, porque también incluimos un componente que es el cuarto domingo, que le llamamos GRAPES o GRAPES, Grupo de Asistencia Psico Mediúmnico. Y en ese programa pues también participan algunos otros medios que no están generalmente, aunque sí algunos, en la reunión que se da los miércoles. O sea que tenemos 2 reuniones, una más pequeña, de un grupo más pequeño de personas, que se da los miércoles, y una el cuarto domingo, que se da. A veces, por alguna circunstancia, no ha podido llevarse a la persona a la primera reunión de los miércoles y se lleva a la de los domingos, por algunas circunstancias
en las cuales pues han surgido que no se ha podido reunir el grupo de los miércoles, entonces se lleva a la persona directamente al domingo último de mes. Pero eso es en algunas circunstancias. Pero eso no es lo normal ni rutinario. Lo normal es que pase de entrevista y que vaya a la reunión del grupo de los miércoles. Y ahí se decide, se trabaja, se tiene la reunión y entonces después se pasa al cuarto grupo de los miércoles, a una segunda reunión. Y mientras tanto se decide si se va a dar trabajo psicológico, si se va a dar hipnosis, o si le va a dar ayuda, o si se va a referir a un médico. Digo, no, usted váyase a un terapista que usted necesita y vaya, busque a su médico y se le dirige a esos servicios. Con nosotros le podemos dar ayuda para relajación, algo de hipnosis, para ayudarle a remediativo inicial y algo de sanación magnética para atender y ayudarle en el proceso, pero usted necesita atención médica. Así que ese sería el mecanismo, las vías que podría pasar una persona que llega a INESI. Preguntas o algún otro comentario. ¿Está claro, Tomasa? Muy bien. Billy, usted que pasó y estuvo ya por ese proceso y ya básicamente está ahora, no tienes que entrar en los detalles de qué se está discutiendo, porque eso es una cuestión privada tuya, pero ¿cómo ha sido tu experiencia o cuál fue tu experiencia en ese proceso inicial hasta ahora donde estás? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ha sido para ti? Porque es de las personas que últimamente está ahí. No entres en detalles íntimos o cuestiones particulares, pero sí en la estructura y cómo tú has pasado ese proceso. Pues, para mí ha sido un proceso muy positivo. Encuentro que es un procedimiento bien organizado. Está todo esquematizado, no hay ninguna improvisación. Van llevando a uno poco a poco. Es muy poco lo que puedo aportar, pero a mí me parece que lo he vivido bien, lo he disfrutado y que me está sirviendo de experiencia. Aunque yo soy nuevo en INESI, pero me parece que ha sido oportuno para ir poco a poco conociendo mejor la organización y conociendo a sus miembros también. Muy bien. Ibe, tú que has pasado también ese trayecto y que estás todavía en ese proceso, ¿qué tienes que decir hasta este momento? Después pueden añadir algunas otras cuestiones. Ibe. Bueno, para mí ha sido un proceso. Hola. Ajá, ¿me escuchan? Sí, ok. Para mí ha sido un proceso enriquecedor. Me he sentido, y lo voy a decir así públicamente, amada por todos y cada uno de los que han participado en las terapias. Y para mí eso ha sido muy, muy importante. Hasta ahí. Muy bien. Josefina, tú participaste en una ocasión hace ya un tiempo atrás. ¿Quieres decir algo? Buenas noches. Pues sí, yo participé en principio, llenar el formulario, la entrevista contigo y luego en una reunión con los miembros de INESI, pero los dos unidades. Hasta ahí fue todo. Hasta ahí fue todo. O sea que se quedó a nivel de una entrevista y de participar con reacciones de los medios sobre la cuestión que te preocupaba. Muy bien. O sea que cada persona tiene una experiencia particular y única según las necesidades. La persona luego, como ya tiene abierto un expediente en INESI, puede solicitar algún tipo de reunión adicional para alguna consulta en algún otro aspecto o para recibir ayuda en algún otro aspecto. En otros casos, pues se cierra el proceso temporariamente.
como dije antes. Carmen, ¿tú quisieras hablar algo sobre el proyecto, este componente que hemos hablado ya? Sí, me gustaría decir algunas cosas. Yo he participado en las dos dimensiones. Yo he participado siendo sujeto del grupo y en varias ocasiones a través de los años. Y para mí ha sido bien útil, bien iluminador, diría yo, porque es un grupo con quien se puede pensar en voz alta. Es un grupo con una gran visión, una gran visión en muchos sentidos, ¿verdad? Ya que hay mediums y hay mediums de diferentes, con diferentes facultades, y también pues mediums intuitivos, mediums, pues yo diría que sanadores y mediums y personas sabias, yo diría, ¿verdad? ¿No? Esa ha sido mi experiencia, pues me ha ayudado, ¿verdad? Yo perdí una hija hace casi 4 años, una hija de 30 años. Y ya yo era parte de INESIP. Y cuando regresé de Estados Unidos, que fue donde ella murió, pues asistí en varias ocasiones a las reuniones de TERPE. Y pues en verdad fueron bien solidarios, empáticos. Pues hubo en varias ocasiones, se me ayudó de diferentes maneras con sanación pránica, con ejercicio de autohipnosis, de hipnosis. O sea, me bajaron con todos los hierros, como decimos en Puerto Rico, para ayudarme a recuperarme. Y yo creo que si no hubiera sido por eso, yo no me hubiera recuperado. Pues de la manera en que me he recuperado, que yo encuentro que ha sido pues bien, armoniosamente, entendiendo la experiencia sin pensar que pues, porque como les digo, el espiritismo se dice que como la muerte no existe y el espíritu sigue vivo y todo eso, pues que no nos da pena que se nos mueran las personas queridas y eso. A ver, uno puede aceptarlo en unas situaciones más que en otras, pero cuando se trata de una hija de 30 años no hay consuelo. Y en ese grupo, pues las personas fueron, me aceptaron en mi dolor y me ayudaron, sin decirme que yo estaba mal, como en otros lugares, ¿verdad? En otros grupos, pues se le dice a la persona, no, tú estás mal porque estás, no. Y en ese sentido, pues yo pienso que el grupo de TERPES tiene mucho potencial, mucha riqueza para ayudarnos, no tan solo a la comunidad que solicita nuestros servicios, sino a nosotros mismos, a la misma gente de INESIP y a la gente cercana de grupos cercanos. Y pues eso es importante porque en parte esa es la función de los grupos religiosos, ayudar y apoyar. Y si nosotros mismos no nos apoyamos, pues entonces no vamos a saber cómo apoyar a los que vienen de afuera. Así que por ese lado, pues como persona recibiendo servicios, ha sido bien importante para mí. Y entonces como parte del equipo de trabajo, pues también ha sido una experiencia extraordinaria el poder acompañar y ayudar a personas que están pasando por momentos difíciles en términos de salud física, salud emocional, psicológica, todo tipo de experiencias, personas también que están enfrentando pérdidas.
nosotros hemos ayudado a diferentes personas, diferentes situaciones. O sea, que tengo la experiencia desde los dos puntos. Y pues, la entrevista me parece que es bien importante porque es donde se hace el scanning, como decimos ahora, ¿verdad? El estudio de cuál es la situación de la persona, qué es lo que le preocupa. No sé si Víctor en algún momento va a leer el texto en realidad de qué es lo que pregunta la entrevista, porque yo creo que lo que pregunta la entrevista es bien importante, porque es lo que le va a dar una idea, le da una idea a él, que es el que hace la entrevista, y en verdad pues se tiene eso como un documento pues confidencial, pero se tiene para poder ver el desarrollo y la evolución de la situación de la persona. Y el texto de la entrevista, el contenido de las contestaciones de la entrevista, el grupo no lo conoce en general, más o menos. Así que nada, dejo ahí para que Víctor siga explicando la entrevista y el propósito de la entrevista. Gracias, Víctor. Espera, ¿cómo que el grupo no sabe el contenido de lo que la persona contestó en la entrevista? El grupo psicomediúnico. Ya mismo te voy a clarificar eso, Tomás. Para que me lo expliquen. Muy bien. Antes de seguir adelante, quiero saludar a la amiga, a la hermana Lila Aguirre de San Antonio, Texas, y de la cátedra 123 de la Escuela Magnético Espiritual allá en San Antonio, que no habíamos tenido oportunidad de saludarla y estar con nosotros. Nos alegra, Lila, de que estés por acá. Lila nos ha visitado en Puerto Rico ya en varias ocasiones y ha llegado hasta la cátedra Emilio Castelar de Camuy a visitar en algunas otras ocasiones. Así que saludos y nos alegra tenerte aquí con nosotros en esta noche. Voy entonces a contestar a Tomasa Vázquez. Bueno, aquí hay un elemento de que la entrevista la conozco yo, porque ahí se discute con la persona que viene, pero esos datos completos no se dan al grupo mediúmnico cuando la persona entra por primera vez, para que ellos no estén, entre comillas, contaminados con la problemática en general que trae la persona. Cuando decimos contaminados es que no le demos una información por adelantado, cosa que tú, cuando tú vas a un médico, tú le dices al médico, mire, me duele aquí, tengo este dolor, tengo este problema, pero se lo dices ahí en el instante. Esa es la información única que se le da a la persona cuando llega al grupo psicomediúnico. Esta persona, Juan Pérez o María Rodríguez, estoy usando nombres supuestos, tiene una problemática. Por ejemplo, hace poco, pues llegó una pareja de jóvenes, 40 años, una pareja que su hijo único falleció. De hecho, falleció por suicidio. Y eso es muy fuerte para una persona traer. Y estaban sufriendo mucho porque era el único hijo que tenía, 17 años. Y hubo un suicidio por accidente. Vamos a decir, yo no voy a entrar más datos aquí porque tengo que respetar la privacidad de esa familia y de esa persona. Y la información que yo di, ellos están aquí por un proceso de duelo que están pasando por el fallecimiento de la desencarnación de un hijo y que desencarnó en forma trágica. Vamos a ver cómo nosotros le podemos ayudar. Eso fue hace unas 12 o 3 semanas atrás que atendimos a una pareja de gente de 40 años, jovencitos, del fallecimiento de su hijo. En el caso de Carmen, que también fue la desencarnación de la hija de ella, pues todo el mundo del grupo conocía la situación de Carmen porque Carmen es un miembro de la organización y conocían todos los detalles. Pero cuando viene una persona nueva que entra, que no conoce a INESIP y que viene buscando ayuda, solicitando ayuda para suplir esa necesidad de la pérdida de un hijo, de un familiar, de la esposa, si es la esposa, o del compañero u otra persona de la familia, pues no entramos en todos los detalles.
Cuando hay una enfermedad, pues se dice cuál es la condición, pero no entramos en muchos detalles para que no llenar a las personas que están allí con tanta información que es innecesaria, para ver qué cosas le pueden ayudar, qué cuestiones pueden captar los mediums que le pueden decir a esa persona y compartir con esa persona para ayudarle. También si hay alguna entidad espiritual que sirve de consejo, pues como tenemos algunos mediums que ofrecen a través de la parlancia ese tipo de ayuda, pues se ofrece ese tipo de ayuda. Dependiendo las necesidades de las personas, es el tipo de ayuda que se va a dar, y dependiendo de los mediums y el tipo de capacidades que tengan los mediums. Y eso va a variar en cada caso. En cada caso. En caso de muertes por suicidio, hemos atendido 2 casos durante este año ya. 2 casos durante este año. Por suicidios. Uno de un accidente en una persona que tuvo un accidente. Este último fue por un accidente, y la otra fue que la persona voluntariamente se lanzó de un edificio y murió. Así que son 2 casos muy fuertes. Y las personas están muy con distress, muy angustiadas, muy afectadas, y buscan que personas que trabajamos en el ámbito espiritual le demos una ayuda más allá de aquellas cosas que ocurren en los servicios religiosos tradicionales, que son servicios que más o menos pueden satisfacer las necesidades de una persona, pero que a veces, a menos que no se trabaje ya con personal de salud mental o de otro tipo, no reciben otra ayuda. Así que nosotros damos ese tipo de ayuda a las personas que llegan buscando una necesidad, llenando una necesidad espiritual de consuelo, de ayuda. Y esa es una labor que hace nuestro grupo. Aparte de las clases que las personas, algunas vienen para recibir ayuda en el conocimiento de la filosofía espírita. Pero eso se hace a través, aquí mismo hoy día estamos discutiendo el programa terapéutico de INESE. Y muchos de ustedes es la primera vez que oyen sobre él. En los detalles. No sé, Tomasa, si eso te satisfizo a primera punto la pregunta que tú haces de que por qué si las personas no llenan todos los detalles. Pero yo, cuando empieza la persona, yo no voy a dar todos los detalles de la situación de esa persona. Voy a dar aquellos detalles esenciales, necesarios para que las personas que están aquí sepan por dónde se va a dirigir esa ayuda. Y luego se va dando alguna otra información adicional, y los mediums mismos y las personas van preguntando, y se va generando toda una atmósfera, porque la reunión dura 2 horas. O sea, esta es una de las diferencias de las reuniones de nosotros de las de otros grupos, donde a veces ven distintas personas conjuntamente y a veces es en público. Nosotros no hacemos eso. Esto es una reunión dedicada a esa persona que solicita ayuda, y todo el tiempo se le dedica a esa persona, porque es una reunión específica de tipo terapéutico, de tipo de ayuda espiritual, de ayuda filosófica, de ayuda, como dice Carmen, nuestra compañera Carmen ha hablado, para ayudar a llenar pues una necesidad que tiene la persona, en este caso, digamos, ante una pérdida de un familiar. ¿Está eso claro? Aquí también está en el grupo el amigo Víctor, y miembro de Inés. Carmen, sí. espérate un minutito. Fernando Díaz, que es miembro del equipo de sanación y del equipo psíquico de INESI. Así que si Fernando en algún instante interesa también hacer su aportación, y Juan Maldonado, que también nos ha ayudado en algunos casos en talleres que ofrece el grupo a sus miembros, y Carmen quizás puede hablar ahorita más luego de eso, para que intervengan en esta conversación. Adelante, Carmen. Sí, Luz Delia quería participar en la conversación. Luz Delia, adelante. quería comentar. Antes que nada, Luz Delia es la directora de la cátedra de Villanevares en San Juan. La cátedra de ella, de la MQ,
en San Juan no está actualmente reuniéndose por las cuestiones de la pandemia, pero que ella comparte con nosotros en muchas de las ocasiones. Adelante, Luz Delia. Puedes, si quieres, puedes abrir tanto el micrófono como la cámara para que la gente te vea. Adelante, Luz Delia. Gracias, gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Primero que nada, Víctor, va a ser para ti algo bien interesante y bien importante para ti y para el grupo tuyo de INEPSI. No sé si tú recuerdas el momento en que yo pedí tu ayuda para una persona muy cercana a mí, que por ser cercana yo no podía brindar esa ayuda, pero sí veía una situación con esa persona de que había un error en un diagnóstico. Medianímicamente yo veía eso en esa persona. Y te llevé el caso a ustedes, pedí tu ayuda y con la ayuda tuya y del grupo tuyo se consiguió que estaba en lo correcto, estábamos todos en lo correcto. Que la persona necesitaba la ayuda médica porque tenía un mal diagnóstico. Estaba mal diagnosticado desde el principio de su condición. Y gracias a ustedes, pues pudimos llevar el procedimiento correcto y conseguir la ayuda para esa persona de médicos, que era el caso que él más necesitaba. Bien agradecida y pues era una información muy importante que entendí que no podía quedarme callada. Tenía que hacerlo saber que hasta ese nivel recibí ayuda de ustedes para con la situación de la persona. Gracias, Luz Delia. Gracias, Luz Delia. Sí, muchas personas que llegan también a INESI llegan por referidos de otras personas de otros grupos espíritas. Y eso es una de las cuestiones que INESI ayuda y da servicio, es a través de referidos. Y nos llegan continuamente casos referidos de personas para que nosotros los atendamos y le demos ayuda a esas personas. Y muchas veces son casos muy tristes, muy necesitados de apoyo, porque en muchas iglesias, pues el servicio que se da es el servicio religioso tradicional, aunque algunas iglesias religiosas, estoy hablando, pues tienen servicios de ayuda terapéutica y de ayuda de sanadores y de ayuda de personas en psicología que atienden le dan ayuda. Sí los hay, no podemos negar eso. Pero dentro de los grupos espíritas, pues esa todavía es una necesidad que existe de que se ofrezcan servicios más especializados de ayuda. A veces porque no tienen el personal profesional que también conozca de la filosofía espírita, y otras veces porque no tienen organizado un programa terapéutico comprensivo integral que ofrezca ese tipo de ayuda y que además tenga mediums preparados con distintas componentes. Una de nuestras mediums en el equipo de INESI es además psicóloga. De hecho, fue entrenada en México en la UNAM de México. Y es un medium de INESI hoy día. Fue una puertorriqueña que fue a estudiar a México sus estudios en psicología y es parte del equipo de nosotros aquí en Puerto Rico y trabaja aquí en equipo. También, Fernando, como te dije, si tú quieres en un instante entrar, lo puedes hacer. Sí, ¿puedo comentar? Sí, adelante, Fernando. Si puedes poner la cámara para que la gente te vea y comparta contigo. No, está bien. Sería muy bueno que te vean. Adelante, Fernando. Mi experiencia ha sido muy buena en el sentido de que varias cositas. Primero, de la misma forma que uno ayuda a otra persona, pues uno se ayuda. Lo otro es el proceso, cómo se hace en términos de la entrevista. Primero, la entrevista ayuda
me imagino, a Víctor, otra persona, a determinar el tipo de ayuda que va a requerir, si va a requerir ir a la parte mediúnica o si va a requerir más hipnosis o si va a requerir otro tipo de ayuda. En el proceso mediúnico es muy interesante el término de que lo que se habla al principio es bien general sobre la persona. Realmente nosotros no sabemos en detalle o a veces ni siquiera exactamente qué. Fernando, ¿podrías hablar un poco más alto? Casi Ok. no se te escucha. Está bien. ¿Podrías Que muchas veces, acercarte pues, no más al sé. micrófono y hablar un poco más alto si permites? Sí, es que muchas veces le había comentado que era bueno en el sentido de que nosotros ayudamos y también de alguna forma nos ayudamos nosotros. Y que la entrevista antes de la actividad pues es importante porque de esa forma se puede determinar si la persona lo que necesita es otro tipo de terapia psicológica o si necesita hipnosis o si sería conveniente en la parte mediúnica. Y en la parte mediúnica, la forma que se hace me interesa como la parte científica en cierta forma, y es que llega la persona y lo primero que hace, bueno, Víctor o la persona es describir muy en general la situación. Realmente no sabemos de qué la situación en muchas situaciones, en muchos casos. Y nosotros comenzamos con pues, la parte de ir a los guías espirituales, la concentración, y escribimos en papel todos los mensajes y todo lo que percibimos. Y según pasa el tiempo en esas 2 horas, pues algunas personas siguen recibiendo información, siguen escribiendo, y cómo eso al final se va llevando, que corresponde en muchos casos lo que la persona estaba, el problema de la persona, sin nosotros sabemos cuál era el problema de la persona, y a veces que el problema que la persona estaba buscando realmente tenía otra fuente. Y es una forma de validar la información mediúnica. Y en ese sentido es muy interesante. Y como dije, no es solamente para ayudar a otras personas, sino que nosotros también en todo ese proceso nos ayudamos. Y una cosa muy interesante también es que llevamos ya un tiempo en el mismo sitio y más o menos las mismas personas que de alguna forma, eso se hemos discutido en algunas clases, cuando llegamos allí ya nosotros estamos en cierta forma armonizados y hay cierta energía que empezamos a retroalimentar o llevar la energía a una comunicación, una persona empieza, la otra sigue y el otro sigue, y así se va llevando una energía muy linda en todo el proceso. Esa ha sido mi experiencia. Gracias, Fernando. Y eso que tú has dicho es bien importante porque cuando las personas escriben, al principio se presenta la persona y no se ha dicho nada, se deja que las personas reaccionen, pero eso lo escriben. Y eso sin ninguna contaminación más allá, perciben lo que captaron. Y eso se debe escribir y se escribe como un dato, como datos que surgen y luego esa información se correlaciona, se vincula una con otra. Eso se llama, en investigación de este tipo, se llama concordancia. Es un método de concordancia para ver qué información concuerda una con otra y al unir los distintos pedacitos de información se tiene un cuadro más completo de cómo ayudar a esa persona. Y así que ese es un mecanismo que es importante para nosotros. Y esa información la hace cada uno de ellos según las percepciones que reciben. Como mediums de sanación, como mediums psíquicos y como mediums que tienen otras ayudas que pueden recibir. Y a veces el caso se resuelve ahí mismo en esa reunión y no tiene que llegar a una cuarta reunión, a una segunda reunión, la que hacemos el cuarto domingo. Otras veces se salta una y se toma la otra. También hay personas que no pasan por la reunión mediúmnica porque entendemos que la persona se le puede ayudar
con sanación magnética o con hipnosis y pasan directamente al psicólogo o al hipnoterapeuta. Y no pasan por la reunión mediúmnica. Nosotros no forzamos a una persona a que entre a la reunión mediúmnica. Eso es una decisión que toma la persona con nosotros. Le ofrecemos los servicios que existen, el tipo de ayuda que se da y la persona sí, yo intereso ir al medium o al psíquico de INESI para que nos ayude en la resolución del problema. Por la inspiración de los maestros, de los guías espirituales, para que le ayuden a esa persona. Pero no es requisito ir a la reunión mediúmnica. Una persona puede ir a la entrevista, yo le digo, eso es que se te puede ayudar con hipnosis, con terapia hipnótica. Y claro, en la terapia hipnótica podemos incorporar elementos sobre la filosofía espírita y sobre la espiritualidad. Pero somos muy respetuosos de la persona y de las creencias inclusive que trae la persona. Nosotros respetamos a la persona muchísimo. Le explicamos y le exponemos nuestra filosofía, pero no la imponemos. Y puede venir una persona que sea católica o de otras formas religiosas o atea y se le da la ayuda. Después de todo, el amor no tiene condiciones. El amor se da. Se da. Independientemente de la persona que necesite una ayuda. Si no, no es amor. Si no, no es amor. ¿O es que el amor tiene condiciones? ¿Está eso claro? Ese aspecto. O sea, que una persona puede venir, y han venido algunas personas, y se ha canalizado a la persona directamente al psicólogo o a una persona que da hipnosis y que trabaja con hipnosis o en ayuda magnética. O sea que el programa tiene distintos canales para ayudar a personas en distintas formas. Y algunas personas nos dicen, no quiero más. Eso es bien interesante. Ha habido personas que, este es un caso que una vez una persona muy conocida de nosotros nos trajo a su nieto para que le ayudáramos. Nos trajo a su nieto. Porque el nieto sabe que el abuelo es espiritista y que es medium. Pero sin embargo, pues no quería que lo atendieran en la reunión de casa del abuelo. Y nos los trajo a nosotros, porque nosotros trabajamos a nivel privado. Privado en el sentido de que es un grupo pequeño o con una persona o con 5 personas, nada más. Nos los trajo y vino a la entrevista. Y cuando yo le pregunto, ¿estás disponible para atenderte? Dijo, no quiero esos servicios, no me interesan. Y ahí mismo se terminó. Fui a donde el abuelo, él no quiere recibir los servicios. O sea que no era simplemente que con el abuelo no quería ir al grupo del abuelo, del grupo espírita del abuelo. Tampoco al de nosotros, aunque era privado con 5 personas. A un nivel privado completamente. No, tampoco, no quería recibir servicios y ayuda. Eso ya nos ha pasado 2 veces, en 2 ocasiones, en toda la historia de los años de trabajo de Inés. O sea, y respetamos eso. Uno no puede obligar a nadie a recibir una terapia o una ayuda si la persona no está interesado o no quiere. Porque una persona, el esposo o la esposa quiera que el marido vaya donde el psicólogo y el marido dice, no, yo no debo ir a ningún psicólogo, yo... O el marido le dice a la esposa, yo quiero que tú vayas al psicólogo porque tú me tienes una pelea aquí montado todos los días en mi casa y yo no puedo vivir. Y la mujer puede decirle a la esposa, no, yo no quiero ir a ningún psicólogo, te arreglas tú que el problema eres tú, vete tú al psicólogo. Eso es un problema que atiende allá el matrimonio. Si nosotros podemos ayudar con los servicios de nosotros, ayudamos, pero no intervenimos en una decisión de pareja o de personas individuales que quieran o no recibir un servicio. O sea, eso es una cuestión voluntaria, completamente voluntaria. ¿Está eso claro? Así, gracias. Así que... Juan, Fernando, ¿verdad? Por la situación. Nosotros también tenemos un taller de sanación que se ha ido creando últimamente. Y Carmen, habla de ese taller un minutito sobre ese taller de sanadores. ¿Qué es lo que hace ese taller de sanadores dentro del equipo de Terpes?
Voy por ahí. Voy a buscar agua mientras tú hablas. Sí, lo que pasa es que Juan Maldonado levantó la mano. Espérate, que se me fue de... Ajá. Se me fue la galería de... Ah, ok. Ok, pues Juan, vamos a esperar a que Víctor venga. Mientras tanto, yo voy a explicar lo del taller de sanadores, porque Víctor se nos fue, pero vuelve. Esperamos. Bueno, pues en uno de esos miércoles, como son cuatro miércoles al mes, pues decidimos que uno de los miércoles íbamos a dedicarlo a desarrollar las destrezas y los conocimientos y las prácticas de sanación en el grupo de los mediums y de los que son del grupo de ayuda psicomediúnica y sanación, y que íbamos a hacer práctica, que ese grupo, ese día, íbamos a dedicarnos a hacer práctica, primero una parte como teórica de algún tema que estamos desarrollando ahora, el tema de los pases magnéticos en el espiritismo. Y entonces vamos estudiando temas como la teoría y después lo practicamos, para que entonces cojamos confianza, porque muchos de nosotros pues no nos atrevemos a veces a dar pases magnéticos o no nos atrevemos a dar sanación o no sabemos suficiente, y entonces en ese taller está dedicado a eso, a desarrollarnos a nosotros mismos en nuestras destrezas, en nuestro conocimiento. Así es que eso empezó hace como 3 meses y está Dolly con nosotros, que no está por aquí hoy, Dolly López, y yo pues más o menos ella y yo lo coordinamos, y están pues todos los miembros de TERPE. Y ha resultado ser bien chévere, como decimos nosotros los puertorriqueños, muy instructivo. Y como ya tenemos, como dijo Fernando, como tenemos ya como esta armonía en el grupo, como que nos conocemos y estamos sintonizados en términos espirituales y en términos psíquicos, pues eso nos ayuda a que ese taller de sanación sea bien útil. Y que ese es una nueva dimensión de INESI en estos últimos meses. Gracias, Carmen. Mira, Juan tiene la mano levantada y yo creo que se va a cansar porque hace rato que está levantado. Ah, pero yo no lo había visto. ¿Qué pasó? Que no se habían dado cuenta que él estaba. Acuérdense, cuando usted quiere hablar, indíquelo en el chat que sí, quiere. Él tiene la mano, él tiene un símbolo de la mano levantada. Pero nada. Adelante, Juan. Sí, dale, Juan. Sí, buenas noches. Quería señalar en el caso que Víctor estaba mencionando hace unos minutos atrás, el mero hecho de que este joven que asistió a la reunión y optó por no recibir el servicio, el mero hecho de que se le haya presentado puede ser una experiencia sanadora para esa persona, aunque en ese momento no haya aceptado. Me parece que si no a un nivel consciente, quizá a un nivel inconsciente, ese ser percibe el respeto del grupo que estaba dispuesto a trabajar con él. Y como dije, aunque la experiencia no se diera, aunque él no decidiera participar de la reunión, el mero hecho de haberle ofrecido la opción, de no haberlo forzado, hay muchas maneras de coaccionar a las personas. Eso establece, como decía un viejo maestro mío, un espacio seguro para la sanación. Ese era mi comentario. Gracias. Nuestro amigo Juan Maldonado es una de las personas que es un terapista y es una persona que a veces nos da talleres
en INESIP y que comparte con nosotros. Nosotros hemos hecho el taller de sanadores, como dice Carmen, dado que como ahora las clases las estamos dando a través de Zoom, pues se nos dificulta hacer talleres. Lo mismo las prácticas de yoga, de ejercicio físico para la salud integral, el programa de salud integral que se da incorporando ejercicios físicos. El ejercicio es una parte importante para la salud. Y si nosotros queremos tener salud, pues una de las cuestiones que debemos añadir, una de las áreas que tenemos que añadir son los ejercicios físicos. Así que en este sentido, pues los miércoles, un día al mes, es taller para los mismos, el equipo de sanadores de INESIP. A veces algunos grupos espíritas se han ido decreciendo y no tienen a veces capacidad para las reuniones mediúmnicas, porque muchas veces no hay prácticas de mediunidad. No hay prácticas de mediunidad. Y no se ofrece talleres para ayudar a los mediums. En INESIP, desde que se crea INESIP, incluye un elemento de prácticas, de taller, para dar oportunidad a aquellas personas que dicen yo tengo capacidades psíquicas, yo tengo videncia, tengo audición, pero no sé dónde aplicarla o cómo aplicarla. Pues nosotros damos talleres y damos oportunidad para que esa persona practique esa capacidad. ¿Y cómo lo va a practicar? Cuando viene una persona a ver qué percibe de esa persona. O si es una persona que tiene otro tipo de facultad, pues que va a explicar algún fenómeno de la naturaleza o científico, lo que sea, que pueda expresarlo. Se le da esa oportunidad. Y a veces yo oigo que los grupos se quejan de que no tienen mediums, que no hay mediums, que no hay esto, que no hay lo otro, pero están dando talleres, ofrecen oportunidad para que los mediums se desarrollen. No es solamente leer sobre la mediunidad. No basta leer sobre la mediunidad. Podemos leer mucho sobre la mediunidad parlante, la mediunidad de sanación, sobre la evidencia, sobre el desdoblamiento. Eso lo hacemos en la clase con Carmen Romeo. La clase de fundamento habla de todo eso. La clase que ofrece el hermano Edgardo Pagán ofrece eso. Se ofrece la lectura, pero se ofrece también taller. Vamos a ver qué captamos en este ejercicio. Y se dan ejercicios en INESIP para ayudar a las personas en el desarrollo. Y en el grupo de sanación de INESIP también se dedica ahora un día al mes, un miércoles, para dar taller, para que las personas desarrollen esas capacidades, tengan oportunidad y que puedan prestarse para darle ayuda a esas personas. Si no damos ayuda a las personas que tienen algunas facultades o el inicio de facultades, pues se le dificulta el desarrollarse, porque en la casa no lo va a hacer, en la casa puede tener miedo o no atreverse. Además, no tiene la ayuda de otras personas. Es en el grupo donde se ofrece esa ayuda y la persona se siente más segura de particular. Y eso es importante. Podemos leer sobre las distintas facultades. Carmen leyó aquí las cuestiones del guía la vez pasada, el lunes, de la ley de mediunidad de la MQ. Leyó sobre el guía y cómo la guía se relaciona con el medium y cómo el guía puede ayudar al medium. Pero de nada le vale leer lo que dice la ley de mediunidades si un día pues él no aprende a comunicarse con el guía o aprende a relacionarse con ese guía que le puede ayudar. Eso hay que practicarlo también. Y para eso son los talleres. Y eso es importante. Muchas escuelas se han ido quedando sin mediums. Y la pregunta es, ¿se desarrollan o leen sobre el desarrollo mediúmnico? No, leemos sobre el desarrollo mediúmnico. Hay que leer y dar taller. El taller es poco a poco, toma tiempo, pero ese tiempo a la larga rinde fruto. Es como una planta. Usted no puede pretender que una planta que yo siembre la semilla, a la semana ya esté dando chinas, naranjas, mangoes y distintas frutas. Le va a tomar un tiempo dar los frutos. Y eso es así con la mediunidad también. Voy a mostrar la entrevista. No sé si hay alguna otra pregunta de momento, pero lo pueden traer. Josefina quiere hacer un comentario, Víctor.
Adelante, Josefina. Sí, quería, ¿verdad? Hacerles saber que yo entiendo que ustedes están haciendo un trabajo muy bueno, muy excelente. Y que, porque a veces, como tú mencionas, se pueden presentar cualquier facultad que uno tenga en la vida diaria, en los sueños, no precisamente es cuando uno está en alguna reunión, pero si tú lo pones en alguna práctica, pues les ayuda a que desarrollen esa facultad. O sea que es muy bueno eso. Y que también te quería mencionar que pues yo no mencioné mucho de la reunión, pero no fue que ustedes me trataron muy bien, no es que, o sea que la reunión que tuve con ustedes fue muy buena y me ayudó a entender unas cuantas cosas pues, de las que yo tenía mis cuestionamientos, ¿verdad? Pero quizás esperaba que me dieran un poquito más, eso fue. También hay que venir a otra reunión y a ver si se da lo otro más. En 2 horas no se pueden resolver muchos problemas que uno acumulamos. Sí. Son 2 horas. No, estoy muy agradecida de ustedes. Pero hay que pedir también otras reuniones para continuar dando ayuda. Sí. Bueno, o sea que eso es así. Nosotros ofrecemos la ayuda y estamos los días. Hay que organizarlas y hay que coordinarlas. Okay. Vamos a ver aquí la entrevista. Aquí tenemos la entrevista y esa entrevista, como ustedes pueden ver, espérate. Se da lo primero es la información del participante, como ustedes ven, el nombre. Se pregunta sobre la escolaridad, o sea, son datos personales. Estudió, eso es para saber más o menos qué la persona que tenemos y que viene a recibir la ayuda con nosotros, se viene y se pregunta esos detalles sobre la persona y para tener datos sobre la persona. Esos datos son confidenciales y se mantienen en INESIP y se dan ahí. Así que se pregunta a la persona la formación que tiene, quién lo refirió, se pregunta quién lo refirió, si fue un amigo, si fue otro grupo espírita, si un psicólogo, un padre, un médico, una persona que le ayuda, si es usted miembro de una organización espiritista. Claro, si es de INESIP, pues es de INESIP. Si es de una cátedra de la MQ, que vienen a ver esas personas, por ejemplo, Josefina es de una cátedra de la MQ, que asiste, ella dirige una cátedra de la MQ en Arecibo, pero también asiste muchísimo a las actividades de la cátedra Emilio Castelar de Camuy, donde es celadora de la cátedra Emilio Castelar y Camuy. También es miembro del equipo de trabajo en la finca comunal en Las Marías. Trabaja allá con la familia, con la hija, que participan en ese proyecto. Así que le preguntamos, aquí hay distintos grupos que nos envían personas a veces y nosotros llevamos un récord de dónde viene la persona, de qué escuela, si es una escuela, de una escuela espírita o de otra u otra. Se le pregunta si es una persona religiosa o de ideas religiosas. Le damos la ayuda, es simplemente para llevar un récord, estadísticas de la persona en términos de si es religioso, si es católico, si no es religioso, si es y da la lista de algunas religiones conocidas que hay en Puerto Rico. Y si no, pues si no es de ninguna, pues no es de ninguna religión. La primera pregunta es: no soy creyente de fe religiosa, me considero agnóstico o ateo, pero también le damos la ayuda a un ateo o un agnóstico. No hay ningún problema con eso, porque el propósito es ayudar. Se da ayuda. Y la ayuda no es aquella que podamos dar según nuestras capacidades. Si practica alguna otra filosofía, personas que son sufí, practican la meditación y el yoga, porque no son religiosos. Y el problema,
Aquí explica el problema a la persona. La pregunta 1, problema, situación y o condición para la cual solicita una evaluación psicomediúmnica. La pregunta número 1. ¿Y qué le lleva a usted a pensar que su situación, problema, le podemos ayudar? ¿Qué le lleva? ¿Por qué él busca las ayudas de nosotros? ¿Por qué busca? ¿Por qué siente que le puede ayudar? Es que entiende que hay alguna situación dentro de la situación que tiene que eso le puede ayudar. ¿Desde cuándo se manifiesta? La pregunta 3, la condición o el problema, objeto de la consulta. ¿Desde cuándo? ¿Ha buscado usted ayuda antes espiritual en alguna otra institución? Se le pregunta. ¿Cuáles fueron los hallazgos en esa otra institución? ¿Y cuáles fueron los resultados? Si tuvo resultados. La persona explica. Si alguien quiere alguna pregunta, Carmen monitorea para poder entonces añadir o profundizar. ¿Bajo qué condiciones se manifiesta? Por ejemplo, hay personas que se presenta un problema durmiendo. Alguien que lo mencionó, Josefina, que puede ser durmiendo, que se le presentan esos problemas, que siente presencias en la cama y que no puede dormir porque le da miedo. Y el marido no está en la casa si es casada, o el papá si es un niño. Y entonces le da miedo a la señora o al señor, no se atreve a decírselo a la esposa porque él es varón. Ya no, yo no me puedo decir nada. A mí no me da miedo porque yo soy macho, muy machote y no me da miedo. Así que todas esas cosas se averiguan y se indagan. Muy bien. Se ha recibido algún trauma la persona. Por ejemplo, nosotros hemos recibido personas que tienen un trauma, hemos indagado y el trauma se dio cuando estaban naciendo porque hubo dificultades en el parto y a veces eso se queda en el inconsciente de la persona. Yo he trabajado casos de eso en INESE y no se llevan a la cuestión mediúmnica, se atienden allí con ayuda terapéutica. Y son casos que han surgido. Por ejemplo, hay personas que han tenido accidentes, maltrato físico o mental, que tienen miedos por distintas cosas. ¿Qué le motiva a buscar ayuda? ¿Qué le motivó? ¿Cuál es el problema, la situación? ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Fíjense que hay varias preguntas que son necesarias para conocer cuál es el trasfondo de esa persona y poder entonces decidir qué tipo de ayuda es la que le podemos ofrecer si nosotros tenemos o simplemente le aconsejamos, mire, nosotros no tenemos dentro de las capacidades de INESI, nosotros le podemos ayudar en esto y en esto otro, de los que usted menciona aquí. Pero este formulario lo llena la persona en su casa tranquilamente y lo trae lleno para la entrevista. O sea que tiene tiempo para llenar el formulario, completar las preguntas y traer, si tiene dudas, inclusive para traerlo a nosotros antes de darle el servicio. Antes de darle el servicio. Si fue al médico, le dieron diagnóstico. Entonces da la firma. Nosotros podemos decidir, mire, referido a un médico, a un especialista, a un psicólogo, a un naturópata, a un nutricionista, a otro profesional. Nosotros podemos decir, no, mira, usted yo creo que a lo mejor le puede, vaya a donde este servicio, para que le llenen este servicio, nosotros no podemos darle la ayuda que usted necesita. Le damos orientación, pero le podemos dar esta ayuda. Nunca se van sin algún tipo de ayuda. Por lo menos algunos ejercicios de relajación. Le cotejamos la respiración, le cogemos la temperatura y le vamos a hacer un ejercicio de relajación. Con algo se lleva la persona. Y entonces, si entendemos que le podemos dar una ayuda, entonces la pasamos al equipo mediúmnico, al terapeuta de terapia de masajes o la enviamos al terapista de masaje o al hipnoterapeuta, que eso los tenemos en INESI. Y además damos clases sobre hipnosis, que la persona conoce los servicios que se puede usar la hipnosis y lo podemos ayudar. La persona firma y firma el entrevistador. Y si hay un medium conmigo, pues también firma. Y le ponemos la próxima cita. Así que eso es básicamente
lo que incluye la pregunta, el cuestionario, son unas 4 páginas o 5, y entonces eso nos da una idea a nosotros de cómo ayudarlo. Conocemos sobre sus ideas espirituales, si es que tiene alguna. ¿Cómo le vamos a ayudar? La persona, hay personas que aunque son religiosos, entienden que le puede ayudar una reunión de tipo de nosotros, de las que nosotros hacemos, de ayuda a las personas. Así que en ese sentido, ESIP es una organización privada, no está organizada, no pertenece a una organización en particular, es espiritista, filosofía espiritista, pero en ella comparten personas de la MQ, personas también que vienen de las escuelas catecistas y personas que vienen porque les interesa conocer lo que nosotros hablamos y los cursos que nosotros damos. Así que básicamente estas son las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere que abundemos sobre algo de la entrevista que se hace, porque entonces podemos hacerlo ahora. La pregunta, alguna pregunta sobre la entrevista, de lo que tenemos de las entrevistas. Vamos a ver. Oportunidad para preguntas ahora sobre la entrevista y antes de no hay ninguna. Carmen, ¿alguna persona está con alguna pregunta? ¿No? Bueno, si alguna de las personas que has recibido están ayudas en INESIP anteriormente y quieren expresar algo adicional, Ivette, ¿el proceso tuyo ya terminó o todavía falta alguna reunión para completar el trabajo contigo, por lo menos a este nivel? ¿Cuál es el estatus actual tuyo? Acuérdate que no vas a necesariamente entrar en detalle de la situación porque eso es una cuestión muy personal tuya. ¿A qué nivel está ahora dentro de todo el proceso que se lleva en INESIP? Ivette, para las personas que no la conocen, Ivette es la secretaria primera del Consejo de la Cátedra Emilio Castellari Ripoll de Camuy, de la MQ. Adelante, Ivette. Pues yo entendería que el proceso mío está bastante avanzado. Me queda una entrevista contigo para, como resumir, diríamos, ¿verdad? Y no sé si a partir de esa entrevista, pues, se entienda que es necesaria una reunión adicional con el grupo psicomediúnico. Muy bien. O sea, cuando se termina todo el proceso inicial que se planifica, se tiene una reunión para ver los puntos que están, cómo se han atendido, si queda alguna otra necesidad y entonces se canaliza esa necesidad de la persona con el grupo nuevamente para atender algún elemento que no se ha atendido adecuadamente o que falta atenderse para entonces cerrar el caso, pero que siempre se queda abierto para el caso de una persona que necesite ayuda. Y contactamos a las personas a veces que ya han pasado un tiempo y no hemos oído de ellos cuando no son personas de INESIP. Las contactamos para ver cómo están y cómo se sienten y si necesitan alguna ayuda adicional. Eso en general es el programa TERPES, el proceso de entrevista y los componentes de ayuda que ofrecemos. Y en ese caso, la persona pues se cierra el caso y se guarda el expediente. El expediente se mantiene en los archivos de INESIP. Si podemos usar a veces los casos para en las clases de explicar algunas cuestiones de cómo atender algún tipo de problema y se mantiene la confidencialidad de la persona que ha sido atendida y que ha recibido los servicios de ayuda. Eso es una situación muy particular también en INESIP, la confidencialidad a ese nivel. Preguntas, comentarios. Carmen, ¿qué tú quieres añadir a este nivel? ¿Aló? Sí, voy, estoy pensando.
Me cogiste así como de... Te cogí en un sorpresa. trance, Oye, me cogí en un trance. Bueno, yo pienso que es importante y es como bastante novel, yo diría, que como parte de un grupo mediúnico y de intervenciones mediúnicas, se utilice una entrevista de ese tipo. Porque eso le da como más seriedad al proceso y lo hace más científico en términos de que hay una información escrita y que hay alguien que sabe para qué vino la persona inicialmente, que realmente que eres tú, y todo eso le da como una solidez al proceso versus el que una persona llegue a un grupo mediúmnico y se le empiece a decir cosas que podrían ser ciertas o que no, y que nadie sabe. O sea, ¿verdad? Toda esta situación que se da de otra manera en otros grupos. Pero en el nuestro, pues ya está instituido ese protocolo, si pudiéramos decir, ¿verdad? Esta palabra que está tan en uso en estos tiempos de pandemia, y es el protocolo. Nosotros tenemos ese protocolo, y al entonces tener esa entrevista, hay un punto de partida, aunque los integrantes del grupo no conozcan lo que contiene la entrevista. Yo diría que eso le da seriedad. Yo pienso también que le da empoderamiento al sujeto, porque el sujeto, la persona que viene a buscar ayuda, que le llamamos sujeto, pues esa persona puede preguntar, incluso puede cuestionar, pero puede preguntar, puede pedir más información, puede interactuar con el grupo. Tampoco es que no se puede interactuar con el grupo. Hay una interacción del sujeto con el grupo, y eso también ayuda mucho. Y pues también si una persona, ¿verdad?, quiere más información o necesita más ayuda, pues la puede pedir. Puede decir, mira, yo necesito que me ayuden más, necesito algo más, faltó algo, como dice Josefina. Si faltó algo, pues vamos a ver qué fue lo que faltó, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar de una manera más completa? Y más si estamos hablando, ¿verdad?, de personas que están cerca de nuestro grupo. Pero le da un empoderamiento a la persona, que uno no se siente como que uno está ahí, está como un ser pasivo que le están diciendo, sino que esa persona puede interactuar. Esa es parte de la dinámica del grupo. Sí, y que, Carmen, y que el grupo es más pequeño. Yo he visto grupos mediúmnicos donde un grupo pues tiene más o menos el mismo número de mediums que tenemos, pero hay 60, 40, 50, 30 personas que están oyendo lo que le está pasando o planteando a una persona, donde no hay ninguna confidencialidad. Y eso no lo hay en el programa de INESI. Y hay otra cuestión más. Los mediums y los psíquicos están informados que en el papel que tienen, ahí pueden escribir cualquier situación que captan que no se debe traer en público, para que se trate individualmente con la persona. Eso es un aspecto que tenemos nosotros para evitar que se digan cosas o se planteen ideas o situaciones que la persona pueda sentirse mal, porque se entiende que se violó la confidencialidad. Y ese es un aspecto que nosotros enfatizamos mucho en ese aspecto. Y que cuando son medios que en trance traen una información, nosotros
ponemos orden aquí, porque en algunos sitios se cree que porque lo dice un espíritu o lo quiere decir un espíritu o quien sea, dice cosas que son impropias hacia otra persona. Y nosotros eso le ponemos cuestionamiento para evitar que una persona se sienta herida o se sienta que se le trató mal o que se le dio información que aunque sea verídica, pero que no corresponde a las buenas costumbres, diríamos, a las buenas formas de velar por la confidencialidad y la privacidad. Es claro que ahí solamente están un grupo de mediums y algunos de ellos son profesionales en distintos campos. Y esas personas tienen un voto de responsabilidad y no es un juramento que hacen, pero como profesionales que están muchos de ellos entrenados en el ámbito de la salud, algunos de ellos tienen una responsabilidad en términos de la ética en su servicio. Además, INESIP tiene continuamente programas sobre ética, sobre cómo manejar asuntos de confidencialidad en las personas cuando se le ayudan. Y la persona puede sentirse con un nivel alto de seguridad de que allí se le van a respetar sus derechos y su confidencialidad y su privacidad. Además que no hay personas adicionales de un público, excepto las personas que están participando en el proceso y en el programa de ayuda. Nadie más. Y esas personas han pasado por un entrenamiento. No es una persona novata que llega a INESIP y se sienta en una silla a ofrecer ayuda espiritual o ayuda mediúmnica. Son personas que han pasado por una formación espiritual, una formación filosófica y segundo, que han compartido las ideas de ética que las tiene INESIP y que se explican continuamente en algunas conferencias y algunas charlas sobre la ética mediúmnica y la ética espiritual. Y eso no ocurre en algunos sitios. Eso no ocurre en algunos sitios. Así que ese es un aspecto importante que hay que señalar y que hay que recalcar. Y que cuando los medios entienden que hay una cuestión de naturaleza ética, lo escriben en la hoja que tienen para escribir, y eso me refiere a mí o se refiere al psicólogo que va a trabajar con esa persona en ese caso en particular, en una reunión completamente privada. Y eso es un componente que está cubierto en el proyecto de terapia psicoespiritual y sanación de INESIP. Y la persona tiene esa confianza y que se va a proteger esa confidencialidad el día de la reunión. Comentarios, preguntas, dudas o algún otro comentario de alguna otra persona. Tomás, la veo usted que como hay que hay una pregunta ahí cuando le cantó los ojos, como que hay algo que todavía no lo tiene usted claro. No, he entendido todo lo que han explicado y los propósitos de la entrevista y todo lo he entendido perfectamente. Pues, no sé, pienso de que si puede haber han tenido la experiencia de que alguien haya tenido algún conflicto o con algo que le haya pasado allí, ¿verdad? En relación con alguna experiencia psíquica que le hayan dicho que, que no esté de acuerdo y haya entrado en crisis con ustedes, que qué es esto, no sé, pregunto, no sé, ustedes dirán. ¿Me explico o no me explico? Amplía un poco más tu planteamiento y tu preocupación. Sí, si han tenido alguna experiencia de alguna persona del sujeto, ¿no?
que no haya estado conforme con la mediunidad que se le haya practicado en la sesión, si se puede llamar sesión, y que le haya reclamado a ustedes, al grupo, a INEPSI, de que no está de acuerdo y que eso no puede ser así. No sé, pregunto, no porque me haya pasado, porque, bueno, yo tuve experiencia con ustedes, pero todo lo pudimos manejar y ustedes me trataron a mí con mucho cariño, lo tengo que decir, con mucho afecto, con mucho respeto, y todo el mundo como que me acogió y que me abrazó. Y a esta niñita que soy yo, no me le van a hacer nada aquí. O sea que no me sentí con miedo ni atemorizada, pero pienso que si hay una persona que sí que puede entrar en crisis, ¿no? Porque yo creo que yo pude manejar la situación de lo que pasó allí, y no me sentí nerviosa, ni asustada, ni que me querían hacer daño, mucho menos. Por el contrario, todo el mundo como que me cogió a mí y me abrazaron todos y no hubo ningún problema. Y bueno, por eso todavía estoy aquí con ustedes. Estaba calladita de que había participado. Nosotros hemos tenido algunos, nosotros hemos estado, como te dije, nosotros damos clases sobre los temas éticos, de la ética de la mediunidad y la ética en la práctica de la sanación. Acuérdate que en INESIP hay algunas personas que son profesionales de la salud y que participan allí en nuestras reuniones. Y esas personas tienen en juego sus licencias para para hacer su práctica en el campo de la psicología. Teníamos una médico y tenemos otras personas que trabajan en sus ámbitos profesionales terapéuticos. Y que INESIP tiene unas normas de cuidado. Ahora, han habido personas que han llegado a INESIP y como están acostumbrados a ciertas prácticas, pero no han sido en el grupo TERPES, en las clases, cuando están presenciales y quieren empezarle a decirle cosas a las personas. Y nosotros hemos tenido que intervenir y decirle que eso no es apropiado y que nosotros no tenemos esas prácticas aquí, que nosotros esas prácticas se hacen en privado. Personas que vienen, que no son miembros de INESIP, pero que llegan y visitan, tienen algunas facultades y que como en su grupo o en sus prácticas se acostumbran decirle cosas a la gente. Yo le veo aquí a usted esto y esto otro. Y han querido usarle eso. Y yo le he llamado la atención y le he dicho que no se puede hacer. Ese tipo de cosas sí la hemos tenido, pero eso es en reuniones públicas. Y como nosotros no tenemos ese tipo de práctica, le decimos que no se puede. Y le hemos escrito por correo, o se las hemos dado a la mano, carta, diciéndole que tiene que suspender esa práctica y que no puede hacer eso porque son técnicas, son actividades contrarias a las normas en INESIP. Eso sí lo he hecho y tenemos un formulario con una carta donde se le indica a la persona que tiene que suspender y que si no lo hace, le vamos a pedir que se ausente y que no participe más. Y eso lo hemos hecho por lo menos con 2 personas. Por lo menos con 2 personas. Pues o sea que ahí todo el mundo está protegido siempre. Una de estos casos pues implicó, vamos a decir, un toque a una persona, dice para darle magnetismo a una persona y la persona no había autorizado el que la tocaran. Y otro decirle cosas, aunque no implicó contacto físico, decirle cosas en una reunión que era pública. Y no tenía ninguna razón, además no era miembro de un equipo mediúnico de INESIP, pero una persona que llegó de visita a una charla. Y yo lo llamé y le di una carta donde le pedíamos que tenía que desistir de esas prácticas o de lo contrario no volver más a las actividades de INESIP. La persona optó por no venir. Pero no se le dejó que continuara.
Pero eso no fue en el equipo de Terpes. En una reunión mediúmnica, pues nosotros tenemos la norma de que nadie puede tocar a nadie. E inclusive si vas a dar magnetismo. Para dar magnetismo yo no necesito tocar. Si tuvieras que tocar a la persona porque tiene un dolor, por ejemplo, en el caso del compañero Juan Maldonado, que está aquí, que habló ahorita, que es una persona experto en el campo del masaje y de la salud, y él está autorizado por su licencia a tocar, él no toca a nadie si primero antes no pide el permiso a la persona. Y cuando hemos tenido que dar talleres, se pide permiso a la persona, y si la persona autoriza el que le toquen un parte del cuerpo, entonces se le puede dar. Si no hay permiso, se está violando una norma ética de INESI. Y por eso tenemos, y esa es la seguridad que tiene una persona que llegue allí. Siempre pueden suceder cosas de que ocurran sin inadvertidas por alguna razón, pero no es porque no haya normas o porque no se haya educado a las personas en términos de cómo va a ser la conducta y qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten. Y si es un medium que entra en estado de inconsciencia y viene, dice un espíritu y dice una cosa o hace otra cosa, se le llama la atención al espíritu o al ente. Y si es la misma persona que está fingiendo, pues se lo aplica lo que el señalamiento, pero no se deja pasar. Y eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Pero han sido casos muy pocos y casos esporádicos en toda una práctica de muchos años. En ese sentido, y esto nos lo ha permitido el que tenemos normas y que hemos dado talleres continuamente en INESI sobre la práctica de la mediunidad, sobre la práctica de la sanación, sobre el magnetismo, las distintas formas de magnetismo, sobre la hipnosis. Yo soy profesor en la Universidad de Hipnosis. El programa de hipnosis de Puerto Rico lo fundé yo con otras personas, pero lo monté yo, todo el aparato educativo de hipnosis en Puerto Rico, no en INESI, en Puerto Rico. El programa que diploma a las personas que practican la hipnosis en Puerto Rico pasan por un programa de subespecialidad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, la mejor escuela de medicina del país. Y ahí se entrenan. Y algunas de las personas que entrenan ahí vienen a INESI a prestar sus servicios de ayuda y de práctica para practicar con sujetos que tienen necesidad. Y muchas personas se han diplomado del programa de la Universidad de Puerto Rico de hipnosis y su práctica la han hecho en INESI con personas que tienen necesidad en INESI. Eso no lo había dicho anteriormente, pero sí las otras personas lo saben. Y varias personas han tenido su práctica en INESI bajo mi supervisión, que soy profesor de ese programa de hipnosis, el diplomado de hipnosis en Puerto Rico. Así que se cumplen las normas por todos los lados y hay supervisión por todos los lados. En muchas escuelas espiritistas de la MQ no usan la hipnosis, a pesar de que Trincado expuso la hipnosis y escribió manuales sobre magnetismo y sobre la práctica de hipnosis. Sin embargo, se lee los libros, pero no se practica. En INESI se practica y se leen los libros y se dan clases sobre hipnosis. Y creo que es el único sitio en Puerto Rico, escuela espírita en Puerto Rico, donde se hace. Y he visitado distintas escuelas y grupos espíritas en otros sitios y sé que no se hace. A pesar de que tienen los libros y estudian, pero lo estudian a nivel teórico, no se practica. INESI es el único sitio en Puerto Rico que yo conozco y sé que se ofrece programa de ayuda con hipnosis en una escuela espírita. Y es INESI la única que lo tiene, hasta donde yo sé. Y yo he visitado otras y las conozco. Porque el único programa en Puerto Rico que prepara hipnoterapeutas está en la Escuela de Medicina de Puerto Rico y yo soy profesor allí. Conozco quiénes salen y quiénes entran.
Así que eso es una realidad. Así que ese es un servicio que ofrece INESI, no solamente para nosotros, sino para el entrenamiento de futuros terapeutas, hipnoterapeutas de Puerto Rico. No es que todos vienen a INESI para practicar, pero cuando yo tengo una necesidad de un caso para atender, le pido a alguno de esos estudiantes que venga y bajo mi supervisión trabaja la hipnosis. De hecho, algunos han optado por quedarse y seguir asistiendo a INESI. De hecho, tenemos el caso del doctor Alejandro Lebrón, que es psicólogo, que hizo su trabajo, sus estudios de hipnosis en el programa de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y él pues ha hecho prácticas con nosotros y se ha quedado con nosotros, empezó a estudiar espiritismo con nosotros. Y, o sea, hemos adquirido una persona que participa en el programa de terapia de INESI y llegó así y se quedó. Sé que hay otra persona en otro grupo espírita, pero no sé si la practica en ese grupo espírita. Y tenemos otra persona que también nos ayuda y nos ha ayudado en el grupo de INESI, personas hipnoterapeutas que han venido del programa de hipnosis de la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Así que es un servicio que ofrecemos también en ese sentido para preparar personas en esa práctica terapéutica. Y que, como dije antes, la MQ, la escuela MQ, tiene un manual de hipnosis y de magnetismo y que muchas veces no se utiliza porque las personas no tienen personas preparadas o que no se atreven a usarlo o que no lo practican. Y eso lo sé yo. Porque yo soy miembro y me eduqué en la MQ. Y le respeto muchísimo y soy miembro de la Cátedra Emilio Castelar de Camus, miembro del consejo. O sea, y eso lo puedo decir con la autoridad que me ofrece el ser miembro de una escuela de la MQ también, además del Instituto INESI, que es un instituto educativo, formativo. Bueno, jóvenes, nos falta ya hemos cerrado. Carmen, despídete de lo que yo bebo agua un poquito y entonces decimos el anuncio para la semana que viene de lo que viene. Bien, adelante, Carmen. Bueno, pues le damos las gracias a Víctor por explicarnos todo el proceso de la entrevista de Terpes y por darnos detalles sobre el grupo. Entendemos que somos bien afortunados en INESI de tener esos recursos y de tener la oportunidad de poder brindar esos servicios. Realmente, pues no todos los grupos lo tienen y pues nosotros lo tenemos, ¿verdad? Por unas razones que ya conocemos en términos de los recursos que tenemos, de que Víctor pues se ha desarrollado como hipnoterapeuta y que también pues se dan cursos en INESI de autohipnosis, donde nosotros los miembros de INESI adquirimos también los conocimientos para usar hipnosis con nosotros mismos o con otras personas de manera informal, ¿verdad? No certificada. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que tiene alguna situación, pues yo puedo, con los conocimientos que he adquirido a lo largo de las clases, pues puedo aplicar algunos conocimientos. Claro, no puedo decir que le estoy dando hipnosis, ni soy una hipnoterapeuta, pero pues tengo unos conocimientos básicos y a lo mejor puedo ayudar a una persona con esos conocimientos. Igual que me puedo ayudar a mí misma, que eso es bien importante con las estrategias de la hipnosis que hemos aprendido. Así que le damos las gracias a Víctor por su clase. El lunes que viene tenemos otra vez a Víctor. No quiere que esté corrido, pero termina dando las clases corridas, aunque cambiemos los días. Algo pasa que nos vamos de corrido, que no es lo mismo que el corrido mexicano, pero que nos vamos de corrido con Víctor el lunes otra vez, con sexualidad y espiritualidad, que él nos va a decir cuál es el tema específico. Mira, sexualidad
naturaleza, género y espiritualidad, la sexualidad del cerebro durante el desarrollo. Gracias, Bueno, déjame decirlo. Ok. El curso de sexualidad y espiritualidad es único en Puerto Rico y es único en las escuelas espiritistas. Yo he oído en ninguna, yo he escuchado que se dé un curso sobre sexualidad humana y espiritualidad. Y estamos discutiendo los aspectos de espiritualidad. Y lo interesante es que este curso nos lo pidieron los jóvenes de Colonia Jaime de Argentina. Pero los jóvenes y Marcela Lazo, la directora de la Colonia Jaime en Argentina, nos pidió si podíamos dar un curso sobre sexualidad humana, espiritualidad, para que los jóvenes, el club de jóvenes de la Colonia Jaime, se uniera a nosotros para participar en esa clase. Así que es un servicio que está ofreciendo INESI a otra organización espírita, en este caso Colonia Jaime en Argentina, y los jóvenes entran alrededor de 30 jóvenes a la clase del lunes que viene, y todos esos días entran esos jóvenes a esa clase porque se hizo y se planifica con ellos en mente. No es que todos ustedes también, porque ustedes participan, pero se añaden los grupos de jóvenes de la Colonia Jaime en Argentina y participan y hacen preguntas y escuchan esa discusión, y eso va a ser el lunes que viene, y vamos a discutir la sexualización del cerebro. La sexualización del cerebro es una temática importante porque las personas piensan que el sexo solamente se mide por los genitales que tienen las personas, si son genitales masculinos o genitales femeninos, y piensan, no, pues ese es varón, ese es hembra. Pero hay también un proceso de sexualización del cerebro. No quiere decir eso que todo es cerebro o genitales, ni que todo es hormona, pero que todos esos factores, además de aspectos culturales, pueden afectar la orientación de la sexualidad de una persona. Y vamos a discutir esa temática. Y dentro de la espiritualidad se entiende que el espíritu tiene un plan de acción para su vida y su sexualidad. Y a veces, pues no consideramos la espiritualidad, en este caso, la función que tiene el espíritu al decidir qué sexo o qué modalidad o qué tipo de orientación sexual va a manifestar. Ese es un aspecto que también se va a discutir. Pero primero vamos a trabajar el lunes lo de la sexualización del cerebro. ¿Qué se ha encontrado sobre el cerebro de las personas que en el proceso de desarrollo, desde el embrión, empiezan por distintas razones a sexualizarse el cerebro, y no es solamente macho o hembra, sino con algunas otras orientaciones por los disturbios que pueden ocurrir en las hormonas que actúan sobre el cerebro. Así que los dejo ahí, es un pedacito para que sepan del tema que vamos a trabajar el lunes próximo. Y otra vez estaré yo, porque como dice Carmen, a veces pues yo doy aquí 3 cursos, así que, o participo en 3 cursos, así que siempre a veces se me mezclan uno continuo tras otro. Pero no tengo remedio hasta que me coja unas vacaciones y me diga, no, hasta aquí llegué. Vamos a ver qué otras personas buscamos para otras clases. Así que váyanse preparando algunos. Bueno, jóvenes. Buenas noches. Espérate. Quisiera que Lila semana. Aguirre de allá de San Antonio nos dijera algo, cuál fue la experiencia ella hoy, que nos dijera algo para despedirnos. Entonces, Lila, dinos algo. Muy bien. Bueno, buenas noches todos. Gusto en conocerlos, aunque sea nomás en virtual. Pero para mí fue muy interesante lo que se discutió esta noche. Yo soy miembro de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal. Nací en la escuela. Mis padres pertenecían a la cátedra. Mi abuelo fue uno de los fundadores cuando se fundó esa cátedra en San Antonio. Así es que para mí no es nuevo lo que se está discutiendo porque lo he oído toda mi vida. Pero como dices tú, Víctor,
a veces lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero no lo practicamos. Sí. Es fácil leer, pero es que a nosotros se nos dificulta por el español. Y pueden, como yo estoy hablando, saben que no hablo más inglés que español. Y es difícil para nosotros porque el maestro, cuando escribió esos libros, fue en un nivel, era genio el maestro. Y hablaba de todo, pero incluía a todos. Nos dice, busquen a fulano de tal y fulano, él ya estaba diciendo esto. Así es que para nosotros es la tarea, es pesada. Pero ese es lo primero, el primer obstáculo que tenemos. Pero podemos leer, pero si no practicas, de nada vale que estudies. Puedes leer todo lo que, puedes leer los 12 libros y si no practicaste eso, es nomás verbal, porque there wasn't any practice whatsoever. Y bueno, y nosotros ya, yo digo por mí, yo ya soy de los viejitos, pero tenemos que traer el elemento joven porque ellos ya piensan diferente que nosotros. Yo tengo mi modo de pensar y ahí me voy a quedar. Pero todo está en nosotros. Nosotros podemos cambiar si queremos. Si no queremos así, ahí nos vamos a quedar. Y para unos de nosotros es mucho trabajo, como el teléfono, lo que sea. Zoom también es difícil. Zoom también. A mí me dio mucho trabajo el Zoom. Y hasta que dije, bueno, I'm not going to do it. Pero y luego tenía otras cosas que ya cuando veía, ya pasó, bueno, ok, next week. Y así me pasó. Pero ahorita estaba estudiando y hablé y dije, voy a ver si a lo mejor ya acabaron ellos y no me acordaba del tiempo, si ustedes están una hora adelante o una hora atrás, y no le hace, I'm going to sign in anyway. Sí, y entraste a tiempo desde el principio. Sí. Sí. Pero me gusta el modo que estudian ustedes. Yo quisiera, y lo vamos a hacer, porque no tenemos ni computadora. Tenemos computadoras, pero we're not connected to the net. Tenemos que hacer eso en la escuela para tener virtual. Y me gustaría que podíamos, con las otras cátedras, podíamos juntarnos y estudiar y así compartir qué es lo que están haciendo ustedes, que se nos haga un poco más fácil, pero como digo, por ahorita estamos y nos estamos acabando, no estamos trayendo la juventud porque Sí. no le entiende. Sí. Y el español está muy elevado. No, ustedes tienen esa dificultad allí porque los muchachos generalmente se comunican en inglés y la dificultad de que los libros están en español y en un nivel alto porque el maestro Trincado escribía en una forma bastante elevada los textos, no todo el mundo los entiende. Bueno, gracias muchas, Lila, por estar con nosotros y te invitamos a que estemos. Aquí hay gente ahora mismo de la cátedra número 2 de Ciudad de México, está Iris del Pozo, y a veces entran otras personas de la cátedra de México, y así que hay varias personas de la de Camuy, y de las de Arecibo y de la de Villanevares que ahora mismo ya se desconectaron, pero que tenemos muchas personas que entran de las cátedras de la MQ de Puerto Rico, y el lunes van a entrar gente y jóvenes, muchachos jóvenes de la colonia Jaime de Argentina. Esos entran para el curso de sexualidad. Ellos tienen allá otros cursos y otros programas. Pero es para nosotros un placer que estén aquí compartiendo. Los esperamos, nos alegra que hayan estado y que hayan escuchado del programa de INESIP de Terpes. Esperamos que duerman bien, que descansen, y nos alegra poder estar compartido, y especialmente con Lila, que otras veces nos ha visitado por acá por Puerto Rico y que ha disfrutado por Puerto Rico. Y mucho amor. Y que ya pasó la pandemia. Sí.
Gracias, Buenas muchas. noches. Y esperamos ver. Descansen. Gracias. Buenas noches. Me llamas, Cuídense. Tomasa. Muy Buenas bien. noches. Hablamos. Y adiós, Buenas adiós, noches. Señor. Adiós, Iris. Buenas noches a todas y a todos. Todos, Leal y familia Puebla, México y todos los demás. Un saludo y un abrazo y un beso para todos. Gracias mucho. Descansen. Gracias. Adiós. Bueno, bye bye. Bye bye.